Diputado Castillo. Sí, Presidenta, yo quiero hacerles algunas preguntas a los miembros del equipo del Hospital Italiano para ahondar en el tema. Primero una pregunta, si mi información es correcta, la ampolla de fentanilo, la unidad en Laboratorios Bagó sale aproximadamente 1.100 pesos, pero en HLB Pharma se las vendieron a ustedes a 430 pesos, si mi información es correcta. Le quería preguntar si ante tal diferencia de precio, cuando ustedes deciden comprarle a HLB Pharma, hubo una investigación previa, más allá de la habilitación del ANMAT, respecto del laboratorio, porque el laboratorio tenía antecedentes, respecto de lo del Apolo y otras causas, al menos en la propiedad de García Furfaro, y si eso no les llamó la atención. Digo, es una pregunta que les hago a ustedes y les puedo hacer tanto a entidades públicas como privadas que recurrieron a la compra de las ampollas de fentanilo al HLB Pharma. Primera pregunta. Segunda pregunta tiene que ver con cómo les informaron ustedes y cuándo a las familias de los pacientes que recibieron fentanilo adulterado la posible sospecha del fallecimiento y o secuelas por el fentanilo adulterado en su totalidad. Es decir, en qué momento ustedes hicieron un relato de cómo fue el proceso en el cual, a partir que tiene el brote, ¿no?, empiezan a ver qué fue, bueno, el proceso que ustedes estuvieron detallando de cómo ocurrió, bueno, en qué momento, entre que detectan el brote y que se hace la investigación, es que se comunican con los familiares de los pacientes o los mismos pacientes todavía estaban vivos a pesar de haber tenido eso, tenían secuela. Bueno, ¿cómo hicieron la información? El otro tema, tercera pregunta, ¿qué medidas de control y prevención tomó el hospital durante el brote epidemiológico en el mes de abril y mayo? Y luego, ¿qué tratamiento especial tuvo terapia intensiva para abordar el brote? ¿Está bien? Cuarta pregunta, si efectivamente en UTI, en unidad coronaria, en quirófano, todo el personal que transita por ahí utiliza cofia y cubre calzado. Si eso es así o no es así. O hay circunstancias en las cuales no es así. O si efectivamente es una constante que tiene que ser así. Pregunta que me dicen que ocurre en el hospital, ustedes me dirán si es así o no, si hay esclusa en el hospital que tiene que ver con, creo, los filtros para evitar la presencia bacteriana dentro de las unidades. Si eso es así, no es así, pregunta para poder saber. Discúlpenme, así termino. Quinta pregunta, si en la utilización del fentanilo, tengo entendido, sepan perdonar si en algo me equivoco, soy sociólogo, no médico ni bioquímico, así que es como si usted viene a un tema de sociología, yo los entiendo, estamos todos tratando de saber cómo son las cosas. Le pregunto si el fentanilo es la primera droga que se usa o hay otras que tienen menor intensidad, entiendo que el paracetamol y otras, o se va directo al fentanilo o se usan otras que son más caras pero que se utilizan primero. Pregunta. Bueno. Discúlpenme, un segundito más. Y si el hospital recibió recursos para abordar las medidas de prevención y control de brote epidemiológico de acuerdo a la circular de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, acá concluyo las preguntas
Si en alguna pregunté algo que no era correcto, ustedes me informan. Yo le solicitaría que respondan corto y solo las preguntas. Entiendo que hay información que a lo mejor el diputado plantea. No es nuestro objetivo analizar el italiano, pero todo el aporte que puedan hacer para la investigación general. Sí. Yo no soy sociólogo, te voy a contestar como médico, porque la pregunta es médica. Te voy a contestar una y después voy a dejar que siga el doctor Pesac, quien está en el terreno de la atención de los pacientes. Nosotros la compra del fentanilo la hacemos a través de un sistema. Nosotros utilizamos la plataforma Bionexo, que es una plataforma de compras conjuntas, donde se hacen ofertas. Esa plataforma a nosotros nos ofrece una seguridad con respecto a la compra, por los controles, por la calidad que controla la plataforma, y también nos genera una tranquilidad en términos de una compra trazable, efectiva, concreta, y no hay que tener relaciones a veces extrañas en los sectores de compra. Así que compramos mediante plataforma. Nosotros compramos de este laboratorio 10.000 ampollas de fentanilo. El precio unitario de cada una de esas ampollas fue de 450 pesos y la otra oferta que teníamos de Denver era de 500 pesos cada ampolla. La diferencia de ampollas que teníamos a favor, por lo cual evidentemente en la plataforma jugó a favor de todos los que compraron junto a nosotros. Nosotros compramos 10.000 que las usamos en un mes, y después las otras 150.000 fueron a otros lugares. La diferencia era del 10% en el caso nuestro con respecto a la compra. Esa fue la diferencia que teníamos nosotros. El resto de las preguntas se las paso a Pedro, que te va contestando también una contestación médica. ¿Qué tal? A ver, tomé nota rapidito, así que si falta alguna información me repregunta. Respecto a la comunicación de esto a los familiares, tenemos que entender rápidamente, para no andar, esto es un brote. Esto se obtiene la información posterior al inicio de los casos, con lo cual es bastante difícil que hayamos llegado en tiempo, como en otras patologías. Bien, por ende, mucho de nuestra investigación para los familiares y para los pacientes fue retrospectiva. Ya no había paciente ni familiar al que informarle, no lo teníamos más con nosotros. También preguntó sobre el tema de los tratamientos en las unidades de cuidados críticos. Un poco lo anunció Virginia. Una de las bacterias, la MBL pura, sin la asociación de Ble, para nosotros fue motivo de consulta a especialistas de alto nivel nacional, porque nos plantea un beneficio frente a la resistencia habitual del hospital. Esta bacteria que venía dentro de las ampollas nos daba una gran ventaja. Y la Ralstonia, que es quizá la que motivó la investigación del brote, era relativamente sencilla de tratar. Por eso es que inicialmente uno puede tener interpretaciones, pero cuando esto se repite a lo largo del tiempo, tomó la decisión de tratar a todos y a cada uno de los pacientes. También preguntó sobre las medidas de control de infecciones. Nosotros, antes de saber de que todo esto fuera vinculado a una medicación, que es la última sospecha que se nos hubiera podido ocurrir, en ese contexto nosotros pensábamos que era una infección intrahospitalaria como las que tenemos con cierta frecuencia, y brotes no es el único que tenemos. Nosotros brotes institucionales tenemos 2 o 3 por año. A veces son infecciones de la comunidad que impactan el hospital y otras veces son infecciones que surgen en el hospital. Un poco el modus operandi es siempre el mismo. Buscamos causas comunes. Bueno, no quiero volver sobre lo que ya dijimos, pero sí hicimos aislamiento de los pacientes por las dudas de que esto se estuviera transmitiendo de unos a otros directamente o a través del personal sanitario. Toda la terapia, cada aislamiento del Ralstonia merecía un aislamiento de paciente, perdón. Con lo cual los manejamos como si fueran un paciente que tuviera una enfermedad capaz de transmitir, porque todavía no estábamos sospechando que esta enfermedad venía encubierta en la medicación. Las botas y las cofias, y lo mismo que los filtros, por ahí encuentran toda la misma explicación. Nosotros tenemos una política institucional de aislamiento de pacientes con enfermedades transmisibles
horizontalmente y tiene indicaciones muy precisas. Bien, el aislamiento de contacto de un paciente se establece siempre que haya una bacteria multiresistente. ¿Para qué? Para que esa bacteria del paciente no vaya a otro de al lado. Como este caso todavía no tenía explicación al momento de que los pacientes estaban circulando con nosotros, los tratamos como aislados. Pero eso no implica que toda la terapia intensiva use botas y cofias. Y el aire de filtrado está garantizado en el hospital. ¿Bien? Viene desde el techo filtrado ya el aire que ingresa a la unidad de terapia intensiva. ¿Bien? De todas maneras tiene que quedar claro que esta no es una bacteria que se pasaba de un paciente a otro. Tuvimos múltiples pacientes porque muchos pacientes recibieron esta medicación. Y ahí, junto con una pregunta que era, ¿el fentanilo es primero o una alternativa? No, realmente el fentanilo es una droga muy útil, muy probada, lleva muchos años y es excelente para lograr analgesia cuando hay dolor, sedación en analgesia y anestesia en muchos pacientes quirúrgicos. Entonces esas son las indicaciones a grosso modo del fentanilo. Fentanilo es un estándar de calidad para un paciente que uno tiene que ventilar. Y si nos ponemos a pensar, estos fueron todos pacientes, en su mayoría ventilados, críticos. Y la última pregunta tenía algo que ver con los recursos, que tomé una nota así muy rápida y no. Si habíamos recibido recursos para la investigación. No, los recursos son los del hospital. Nosotros trabajamos con las herramientas que tenemos disponibles en el hospital. Espero haber respondido las que faltaban.